El pulso de Europa late con fuerza, pero en su corazón, Hungría se vuelve una bomba de tiempo. Un ministro de Asuntos Exteriores húngaro de visita en Moscú. Unas semanas más tarde, redes de espionaje húngaras desarticuladas en un país vecino de Rusia por las fuerzas de seguridad locales. Y la indignación que recorre Bruselas. ¿Qué está pasando con Hungría? Es la pregunta que resuena, mientras el primer ministro Víctor Orbán se aferra al poder con una mezcla de nacionalismo y nostalgia histórica, desafiando a Occidente y abrazando a Rusia. ¿Un juego peligroso? Pregunta a ustedes. ¿De dónde nos están mirando? Indiquen su país y ciudad en los comentarios. Hungría, un miembro de la Unión Europea y la OTAN, ha protagonizado una serie de movimientos desconcertantes. Hace poco, el jueves, el canciller húngaro, Péter Szijjártó, viajó a Moscú. Su misión, cerrar la compra de cientos de millones de metros cúbicos de gas natural. Esta acción para muchos refuerza la dependencia energética de Hungría con Rusia. La Unión Europea respondió con indignación. ¿Cómo es posible que, mientras se busca la unidad contra Rusia, un país miembro profundice sus lazos? Orbán, apenas Hungría asumió la presidencia del Consejo de la UE, visitó a Putin. Esto fue visto como una provocación directa. La unidad europea, comprometida. La tensión, palpable. Sin embargo, lo más alarmante llegó el 9 de mayo de 2025. Los servicios de seguridad del país limítrofe con Rusia, la SBU, desmantelaron una presunta red de espionaje húngara en la región de Zakarpatia. Pregunta a ustedes, ¿en qué ciudad o país están viendo este video ahora mismo? Déjenos saber en los comentarios. Dos supuestos agentes húngaros fueron arrestados. Las autoridades locales afirmaron que era la primera vez que detectaban una red de inteligencia operada por servicios militares húngaros, no rusos. ¿El objetivo? Recopilar información sobre instalaciones militares. También sondear a la población local sobre una posible invasión húngara. Una revelación impactante. Esto no es solo una cuestión de política exterior, sino de seguridad nacional para una nación vecina y para toda Europa. El Servicio de Seguridad del país limítrofe, con Pontmainer. Rusia acusó a Hungría de injerencia. Orbán, por su parte, desvió la atención, acusando a la nación vecina de cooperar con la oposición húngara. Un clásico movimiento de distracción. La confianza dentro de la OTAN. En entredicho. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? ¿Qué medida o sanción realmente cambiaría la situación en Europa Central? Sean específicos en sus comentarios. Todo esto significa que Hungría se ha convertido en un actor disruptivo, una cuña en la unidad europea. Las acciones de Orbán no solo socavan la solidaridad de la UE frente a Rusia, sino que también plantean serias preguntas sobre la seguridad. ¿La dependencia energética de Rusia es un capricho o una necesidad? Sus críticos argumentan que es una elección política que beneficia a la oligarquía cercana a Orbán. El PERN. Proyecto de la planta nuclear de Pax con Rosatom, valorado en 12.000 millones de euros, es un claro ejemplo. Un vínculo estratégico a largo plazo. Además, su ley de ciudadanía de 2010, que permite a húngaros étnicos en el extranjero adquirir la ciudadanía y votar, es vista con sospecha. Estados Unidos ha endurecido las restricciones de visado a los húngaros. ¿La razón? Preocupaciones por la seguridad, por la posible infiltración de agentes rusos. Más de 700 casos de pasaportes fraudulentos ya en 2018. Esto no es un juego, es una amenaza real a la seguridad. ¿Es Hungría el caballo de Troya de Rusia en Europa? La versión oficial de Orbán es que Hungría es un país pragmático. Dice buscar los mejores acuerdos para su gente, ya sea con Occidente o con Oriente. Según él, la amistad con Putin es solo una necesidad económica, para asegurar energía barata. Pero, ¿es verdad? La inflación interanual de Hungría en agosto alcanzó el 16.4%, la más alta de la UE, frente a un promedio del 5.5%. ¿Dónde está ese pragmatismo económico? Y la UE ha congelado 22.000 millones de euros en fondos para Hungría, más del 10% de su PIB,
por problemas de Estado de Derecho y corrupción. Esta es la factura real de la política de Orbán. No es solo dinero, es el desarrollo del país, afectando directamente a la calidad de vida de los húngaros. Una factura alta y una contradicción evidente. ¿A quién le confían las noticias sobre esta región? Compartan en los comentarios su periodista o medio favorito. En los inicios del siglo XX, Hungría sufrió una de las mayores humillaciones de su historia moderna, el Tratado de Trianón de 1920. Tras la Primera Guerra Mundial, el país perdió el 72% de su territorio y 3 millones de húngaros étnicos quedaron fuera de sus nuevas fronteras. Fue un trauma nacional, comparado por algunos con el impacto del Tratado de Versalles en Alemania. Orbán explota esta herida, la usa como una herramienta para justificar su política nacionalista y su narrativa de víctima. Ha creado un museo dedicado a Trianón, con elementos hipernacionalistas, reforzando la idea de una gran Hungría perdida. Es una manipulación emocional, diseñada para consolidar su base de votantes. Sin embargo, no todos los países con minorías en el extranjero actúan así. Polonia, por ejemplo, ha adoptado una postura más reconciliadora con Lituania y Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, sin revanchismo. Orbán, por contraste, parece usar estas heridas del pasado para inflamar el presente. Una ex embajadora de Estados Unidos en Budapest, April H. Foley, dijo una vez que Orbán quizá no sea un ángel, pero está del lado de los ángeles en nuestros asuntos. Esta frase nos muestra un cambio tan radical, de ser un aliado confiable a una preocupación profunda. ¿Cómo fue posible? Orbán, que una vez fue un ferviente anticomunista y defensor de la OTAN, ahora se alinea con Rusia. Esto es una contradicción. ¿Un ángel caído? Tal vez. Su afinidad con Putin es ideológica, no solo económica. Ambos comparten un sentimiento antioccidental. Critican el progresismo occidental, buscan su propia visión del mundo. También un enemigo común. ¿Y qué del supuesto espionaje en Zacarpatia? Putin ha hablado de las fronteras de 1654 y de que un país vecino de Rusia es un estado artificial. La supuesta red de espionaje húngara en Transcarpatia, la región fronteriza, es un detalle escalofriante. Las acusaciones sugieren que Hungría podría estar tanteando la idea de una incursión militar o una anexión. Esto supondría un shock. ¿Un país de la OTAN planeando una invasión de un vecino? El gobierno de Orbán lo niega. Lo enmarca como un intento de la nación vecina de interferir en la política húngara. Sin embargo, la investigación de la SBU genera serias dudas. Un interés estratégico real en la región. Un hecho que no puede ser ignorado. ¿Recuerdan lo que dijo Putin? Le quitó una parte a Hungría y a Rumanía, que también engrosaron la parte de Ucrania soviética y siguen estando allí. Por eso tenemos todos los fundamentos para afirmar que en cierto sentido Ucrania es un estado artificial creado por voluntad de Stalin. Palabras peligrosas, más aún si un líder de la UE no las refuta. Como lo enmarcó el gobierno húngaro, su respuesta a Putin fue: no consideramos correctas las declaraciones que profundizan el conflicto bélico. En lugar de tales declaraciones, se necesita un alto el fuego inmediato y negociaciones de paz. Una respuesta que no niega la validez de las reivindicaciones territoriales, solo la retórica de profundizar el conflicto. Se nota una ambigüedad deliberada, un silencio estratégico. ¿Pero qué significa ese silencio? ¿Una agenda oculta? Pregunta a ustedes, ¿qué evento actual en Europa les parece que los medios no están cubriendo lo suficiente? Explíquenlo. Las motivaciones de Orbán parecen claras: aferrarse al poder. Su giro hacia el nacionalismo extremo, las quejas históricas y la retórica antioccidental son movimientos calculados. Busca consolidar su base, desviar la atención de los problemas internos. La corrupción, por ejemplo. La ley de ciudadanía y los derechos de voto para los húngaros étnicos en el extranjero son cruciales. Aseguran un voto cautivo y leal. El 93% de los votantes de la diáspora apoyaron a Fidesz en 2022.
unos 318.000 votantes registrados. Esto es un poder político innegable. Para Putin, Hungría es una herramienta. Le permite sembrar discordia en la UE y la OTAN, debilitar la solidaridad occidental. Por eso apoya las afirmaciones territoriales contra un país vecino, a Rusia. Para la UE y Estados Unidos, el objetivo es defender el Estado de Derecho, mantener la cohesión de la OTAN, contrarrestar la influencia rusa. Las sanciones financieras y las restricciones de visado son intentos de presionar a Orbán, de obligarle a cumplir, de salvaguardar la seguridad colectiva. Este enfrentamiento tiene un alto costo para Hungría. 22.000 millones de euros congelados por la UE. Más de 1.000 millones de euros perdidos permanentemente. 50 millones de euros en ayuda a un país vecino de Rusia, vetados por Hungría. La economía húngara sufre. Los ciudadanos húngaros pagan el precio. La inflación se dispara. La pobreza aumenta. Pero Orbán, ¿lo ve así? Él ha dicho: muchos se han ofrecido voluntarios para enterrar a Hungría, pero somos testarudos y no asistiremos a nuestro propio funeral. Una declaración desafiante. Se presenta como el salvador de su país, víctima de presiones externas. Una forma de unir a su gente. También dijo: si no nos lo hubiesen quitado, también tendríamos un puerto. Esto en referencia a la dependencia de Hungría del petróleo ruso, echando la culpa de su situación energética a las injusticias históricas. La historia de Trianón, de nuevo, un victimismo dramático para evitar responsabilidades. Lo que viene es incierto. Las elecciones húngaras de 2026 se acercan. Péter Magyar, un nuevo líder de la oposición, está ganando fuerza. Un crítico feroz, representa una alternativa real. Lucha contra la corrupción y el estancamiento económico. La presión interna sobre Orbán es enorme. El endurecimiento de las restricciones de visado a Estados Unidos para los húngaros es una señal. Demuestra que las potencias occidentales ven la ley de ciudadanía húngara como una amenaza directa a la seguridad. Agentes rusos pueden infiltrarse en la OTAN. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo se resolverá la crisis en Europa del Este? Indiquen mes y año y una razón clave. Un informe interno apunta a que las acciones de Orbán no son solo de política exterior. Están profundamente ligadas a la supervivencia política doméstica. La mención de Lorink Mesaros, amigo de la infancia de Orbán y el oligarca más rico del país, implicado en el proyecto nuclear de Pax, señala nepotismo, corrupción en el corazón de la relación económica con Rusia. Esto beneficia al círculo íntimo de Orbán. Los costos de la relación con Putin son altos. El país pierde 20 millones de euros anuales con los fondos congelados. Hungría se ha convertido en el mejor aliado de Putin en la Unión Europea y en la OTAN. La situación es grave. Podría llevar a una erosión de la unidad europea, a una debilidad de la OTAN, a la inestabilidad de la región. El riesgo militar es real. La acusación del país vecino de Rusia sobre la red de espionaje húngara es un ejemplo. Las restricciones de visa de EU, otro. La economía de Hungría sufre. La inflación es la más alta de la UE. Los fondos europeos congelados. Todo esto pese a la retórica de Orbán sobre el pragmatismo. ¿Hasta cuándo podrán mantener esta fachada? El nacionalismo aumenta. Se explota el Tratado de Trianón para fomentar el victimismo. Se institucionalizan los agravios nacionalistas, museos, parques temáticos. Se demoniza al progresismo occidental y a la oposición interna. ¿Podremos ver un Bielorrusia 2.0 en Europa? Este es el peor escenario. Orbán, desesperado por el poder, podría escalar su retórica antioccidental. Podría profundizar sus lazos con Rusia, incluso sacando a Hungría de iniciativas clave de la UE y la OTAN. Una ruptura permanente en Europa. Regímenes y liberales en Bolden. La seguridad colectiva contra Rusia, socavada. En Transcarpatia, la situación podría escalar. Espionaje generalizado. Violaciones graves de seguridad en la OTAN. El escenario más probable es un precario equilibrio. Orbán seguirá con su doble juego, presionando donde pueda,
bloqueando ayudas de la UE, manteniendo lazos energéticos con Rusia, evitando una secesión total. Los desafíos políticos internos le obligarán a ser más cauto, pero seguirá utilizando el nacionalismo y el sentimiento anti-UE. Es un país disruptivo dentro de la UE. No se desvinculará del todo. Seguirá buscando concesiones. Los problemas económicos persistirán, pero se manejarán lo suficiente para evitar el colapso. Esta es la realidad a corto plazo. ¿Cuál es el límite en las relaciones entre dos estados que entran en conflicto ideológico? Piénsenlo. Al final, ¿quién gana y quién pierde? Orbán y su partido Fidesz ganan a corto plazo. Refuerzan su control, mantienen una base de votantes leal, explotan las quejas históricas, aseguran acuerdos energéticos, se presenta como el defensor de la soberanía húngara contra los agresores externos, y Putin gana. Explota las divisiones en la OTAN y la UE. Gana una voz de apoyo en el bloque. Asegura mercados energéticos sin grandes concesiones. Hungría es una herramienta útil para la propaganda rusa y un arma estratégica. El pueblo húngaro pierde. Pierden oportunidades económicas. Sufren una alta inflación. Se enfrentan al aislamiento internacional y a riesgos de seguridad. Sus quejas históricas se explotan para obtener ganancias políticas. Se desvía la atención de los problemas internos. La gente se convierte en peones. Son instrumentalizados en el juego de poder de Orbán. La Unión Europea y la OTAN pierden. Pierden cohesión, unidad estratégica, sufren daños reputacionales. Y la necesidad de lidiar con Hungría desvía recursos y atención de otros desafíos. La seguridad se ve comprometida por la posible infiltración. No se queden al margen de la conversación geopolítica más importante de nuestro tiempo. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, compartan este video. Queremos oír sus voces. Sus opiniones son importantes. ¿Creen que Hungría se convertirá en una Bielorrusia 2.0? ¿O es Orbán el mayor peligro para la OTAN desde dentro? No dejen de comentar. Debatamos juntos. En el contexto de la creciente tensión, es crucial entender la dinámica interna de Fidesz, el partido de Orbán. Fidesz se ha transformado de un partido liberal juvenil en una máquina política nacionalista y conservadora, eliminando o cooptando la oposición interna y externalizando la culpa de los problemas domésticos. Esta centralización del poder permite a Orbán operar con una autonomía considerable, a menudo sin consultar a sus socios europeos o de la OTAN. Esta autonomía, si bien le confiere agilidad en la toma de decisiones, también lo aísla y genera desconfianza. El sistema judicial húngaro, a pesar de las repetidas advertencias de la Comisión Europea, carece de la independencia necesaria, lo que dificulta la lucha contra la corrupción y el fomento de la transparencia. Los mecanismos de rendición de cuentas de la UE, diseñados para proteger los fondos de los contribuyentes, son percibidos por Orbán como una interferencia en la soberanía húngara, una narrativa que resuena entre su base de votantes. Además, la influencia de la Iglesia en Hungría, tradicionalmente fuerte, ha sido instrumentalizada por Orbán para promover una agenda social conservadora. La retórica sobre la protección de la familia tradicional y los valores cristianos se alinea con la narrativa de Putin, creando un eje ideológico que desafía la visión liberal de la Unión Europea. Esta alianza cultural y religiosa fortalece la legitimidad de Orbán ante una parte de su electorado, consolidando su poder y dificultando cualquier intento de disidencia interna. El control de los medios de comunicación es otro pilar fundamental. La mayoría de los medios informativos en Hungría están directa o indirectamente bajo el control del gobierno o de oligarcas afines a Orbán, lo que limita la pluralidad de voces y dificulta la difusión de información crítica. Esta situación crea una burbuja mediática donde la narrativa oficial es la dominante, dificultando que los ciudadanos tengan acceso a una visión equilibrada de los acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Es importante señalar que la política exterior húngara bajo Orbán no es una mera reacción a eventos, sino una estrategia calculada para asegurar su supervivencia política.
Cada acción de desafío a la UE o la OTAN, cada acercamiento a Rusia o China, es una jugada destinada a reforzar su imagen de líder fuerte y soberano, que defiende los intereses de Hungría por encima de todo. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo significativo en términos de alianzas y reputación internacional. La constante fricción con Bruselas y Washington no solo erosiona la confianza, sino que también limita la capacidad de Hungría para influir en las decisiones a nivel europeo y global. La inestabilidad económica en Hungría, exacerbada por la política aislacionista de Orbán y la congelación de fondos de la UE, podría generar un descontento social significativo. Aunque Orbán ha logrado movilizar el sentimiento nacionalista, la realidad del día a día, con la inflación galopante y la disminución del poder adquisitivo, podría socavar su apoyo popular. Las recientes victorias de la oposición en elecciones locales, aunque limitadas, son un indicio de que la ciudadanía húngara podría estar buscando alternativas. La aparición de figuras como Péter Magyar, quien, a pesar de sus excentricidades, ha logrado conectar con el hartazgo de una parte de la población, representa un desafío tangible para la hegemonía de Fidesz. Magyar, con su discurso anticorrupción y proeuropeo, podría capitalizar el descontento y ofrecer una vía de escape al callejón sin salida en el que Orbán ha puesto a Hungría. Finalmente, el factor geopolítico es ineludible. La inestabilidad en Europa del Este y la constante agresión rusa obligan a la UE y la OTAN a mantener una postura firme y unida. La ambigüedad de Hungría, si bien puede parecer estratégica a corto plazo para Orbán, crea una vulnerabilidad en el flanco oriental de Europa que no puede ser ignorada. La posibilidad de que Hungría se convierta en una puerta trasera para la influencia rusa en la OTAN es una preocupación real y legítima. Las acciones de Orbán no solo ponen en riesgo la seguridad colectiva de sus aliados, sino que también amenazan con socavar los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho que sustentan la Unión Europea. La paciencia de Bruselas y Washington tiene límites, y si Hungría continúa en su trayectoria actual, las consecuencias podrían ir más allá de las sanciones económicas y llegar a una reevaluación de su papel y su pertenencia en las estructuras euroatlánticas. La diplomacia seguirá intentando acercar posturas, pero la realidad de Orbán es un desafío constante a los valores y la seguridad de Europa. La cuestión de Zacarpattia, con sus implicaciones de una posible anexión, es un polvorín latente que, si llegara a estallar, podría transformar radicalmente el panorama geopolítico de la región, llevando a Hungría a un conflicto directo con un vecino que ya está en guerra y arrastrando potencialmente a la OTAN a una crisis sin precedentes. La comunidad internacional observa con preocupación, esperando que la razón prevalezca y que Hungría, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea y la OTAN, regrese al camino de la cooperación y la solidaridad. La historia de Trianón, si bien traumática, no debe ser una justificación para el revanchismo ni para poner en peligro la paz y la estabilidad de todo un continente. Al final, el destino de Hungría en esta encrucijada determinará no solo su futuro, sino también el de la propia Europa.